hace siglos, una joven judía vivía en silencio dentro del poderoso imperio persa sin imaginar que cambiaría la historia para siempre. Su nombre era Esther, y ocultaba un secreto que podía costarle la vida. Después de perder a sus padres cuando era niña, fue criada por su primo Mardoqueo. Mientras tanto, el rey Asuero gobernaba uno de los imperios más grandes del mundo. Pero dentro del palacio comenzaban a surgir decisiones que cambiarían el destino de miles de personas. Una noche, el rey organizó un gigantesco banquete para demostrar su poder ante todo el imperio, pero aquella celebración terminó provocando un inesperado conflicto dentro del reino. Entonces comenzó la búsqueda de una nueva reina para Persia. Sin imaginarlo, Esther sería llevada al centro del lugar más peligroso del imperio. Y detrás de aquellas paredes comenzaría una historia marcada por poder, traición y valentía. Con el paso de los días, Esther comenzó a ganar el favor de quienes la rodeaban dentro del palacio. Su belleza era evidente, pero había algo en ella que nadie lograba explicar. Finalmente, el rey Asuero la eligió como nueva reina del imperio persa, pero Esther guardó en secreto su origen judío tal como Mardoqueo le había advertido. Mientras la nueva reina comenzaba su vida en el palacio, un hombre peligroso ascendía al poder. Su nombre era Amán, y pronto se convertiría en enemigo de todo un pueblo. Un día, Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán frente a todos. Aquella pequeña decisión despertó una furia que pronto pondría en peligro a miles de personas. Consumido por el orgullo, Amán comenzó a planear una terrible venganza. Y muy pronto, un decreto mortal fue enviado a todo el imperio persa. El documento ordenaba la destrucción completa del pueblo judío. La noticia se extendió rápidamente llenando de llanto y desesperación las ciudades. Mardoqueo comprendió que solo una persona podía detener aquella tragedia, pero acercarse al rey sin permiso significaba una sentencia de muerte. Y por primera vez, la reina Esther tuvo que decidir entre salvarse a sí misma o arriesgarlo todo por su pueblo. El silencio dentro del palacio se volvió más pesado mientras Esther pensaba en la decisión que podía costarle la vida. Entonces Mardoqueo le envió un mensaje que cambiaría su destino para siempre. Quizás has llegado al reino para un momento como este. Aquellas palabras estremecieron el corazón de la reina. Entonces, Esther tomó una decisión que cambiaría la historia de su pueblo. Pidió que todos los judíos ayunaran y oraran durante 3 días por ella, porque sabía que estaba a punto de enfrentar el momento más peligroso de su vida. Entrar al salón del rey sin ser llamada podía terminar en una ejecución inmediata. Pero Esther decidió avanzar aún sabiendo que podía morir. El enorme salón quedó en silencio cuando la reina apareció frente al rey. Durante unos segundos nadie supo qué ocurriría. Entonces el rey extendió su cetro dorado hacia Esther. La reina había sido perdonada, pero el verdadero peligro apenas comenzaba. Esther invitó al rey y a Amán a un banquete privado dentro del palacio. Y sin imaginarlo, Amán estaba entrando directamente en la trampa que destruiría su poder. Aquella noche, Amán salió del palacio convencido de que su poder era más grande que nunca. Pero al volver a encontrar a Mardoqueo sin inclinarse ante él, su odio volvió a encenderse. Consumido por la rabia, Amán ordenó construir una enorme horca para ejecutar a Mardoqueo públicamente. Sin embargo, aquella misma noche, algo inesperado ocurrió dentro del palacio real. El rey no podía dormir y pidió que le leyeran los antiguos registros del reino. Entonces descubrió que años atrás, Mardoqueo había salvado su vida de una conspiración secreta. Pero el rey descubrió algo aún más sorprendente. Nunca había recompensado a Mardoqueo. Al amanecer, Amán llegó al palacio preparado para pedir la ejecución de Mardoqueo. Pero antes de hablar, el rey le hizo una pregunta inesperada. ¿Qué debería hacerse con el hombre a quien el rey desea honrar? Convencido de que hablaban de él mismo, Amán comenzó a describir honores grandiosos. Entonces el rey pronunció unas palabras que destruyeron por completo el orgullo de Amán. Haz todo eso para Mardoqueo el judío. El hombre que deseaba destruir a Mardoqueo ahora debía honrarlo públicamente ante toda la ciudad. Y mientras el orgullo de Amán comenzaba a derrumbarse, Esther se preparaba para revelar la verdad más peligrosa de todas. La tensión dentro del palacio aumentaba mientras Esther preparaba el banquete definitivo. Aquella noche, el rey y Amán volvieron a sentarse frente a la reina sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces el rey volvió a preguntarle a Esther cuál era su verdadero deseo. Por un instante, todo el salón quedó completamente en silencio. Entonces Esther reveló el secreto que había ocultado desde el comienzo.
La reina confesó que ella también era judía, y con voz temblorosa pidió al rey que salvara la vida de su pueblo. El rostro de Amán perdió todo color cuando comprendió que había sido descubierto. La furia del rey comenzó a llenar el salón imperial. El hombre más poderoso del imperio acababa de descubrir la traición escondida dentro de su propio reino. En medio del caos, Amán suplicó desesperadamente por su vida. Pero ya era demasiado tarde para escapar de las consecuencias de su maldad. Entonces el rey ordenó que Amán fuera ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El enemigo del pueblo judío había caído por su propio orgullo, pero aunque Amán había muerto, el decreto contra los judíos todavía seguía vigente en todo el imperio. El peligro todavía no había terminado, porque la orden de destrucción seguía viajando por todo el imperio. Entonces Ester volvió a acercarse al rey, arriesgando nuevamente su vida. Con lágrimas en los ojos, suplicó que el decreto fuera detenido antes de que fuera demasiado tarde. Entonces surgió una nueva esperanza para salvar al pueblo judío. Mardoqueo recibió autoridad para escribir un nuevo decreto en nombre del rey. El nuevo mensaje permitía que los judíos se defendieran de quienes intentaran destruirlos. La noticia recorrió el imperio llenando nuevamente de esperanza a miles de familias. El miedo comenzó a desaparecer, y la valentía volvió al corazón del pueblo. Y cuando llegó el día señalado para la destrucción, el destino del imperio cambió por completo. Aquellos que planeaban atacar descubrieron que el pueblo judío ya no estaba indefenso. La misma nación que había estado al borde del exterminio, ahora sobrevivía contra todo pronóstico. Ester había arriesgado su vida, y gracias a su valentía, miles fueron salvados. Y desde entonces, su historia quedó grabada para siempre como símbolo de fe, valentía y salvación. Pero la historia de Ester no terminó con la caída de Amán. Ahora el imperio entero conocía el nombre de la reina que había salvado a su pueblo. Mardoqueo también fue elevado a una posición de gran autoridad dentro del reino. El hombre que antes se sentaba humildemente, junto a las puertas del palacio, ahora gobernaba al lado del rey. El pueblo judío pasó del miedo absoluto a una celebración que jamás olvidarían. Así nació una celebración que sería recordada generación tras generación, porque hubo un momento en que todo parecía perdido para el pueblo de Dios. Y fue precisamente en medio de ese peligro cuando apareció una valentía inesperada. Ester pudo guardar silencio y protegerse a sí misma, pero decidió arriesgarlo todo por salvar la vida de otros. Y aquella decisión cambió para siempre la historia de toda una nación. Porque incluso en los momentos más oscuros, una sola persona puede convertirse en la diferencia entre la destrucción y la esperanza. La historia de Ester no comenzó con poder, ni con riqueza, ni con un ejército. Comenzó con una joven huérfana, viviendo en silencio dentro de un imperio que jamás imaginó que dependería de ella. Cuando el miedo cubrió a todo su pueblo, cuando la muerte parecía inevitable, cuando el enemigo ya celebraba la destrucción, Ester decidió levantarse. Sabía que acercarse al rey podía costarle la vida. Sabía que una sola palabra equivocada podía destruirlo todo. Pero entendió algo que cambiaría la historia para siempre. Hay momentos donde el silencio ya no es una opción. Y fue entonces cuando una mujer aparentemente débil enfrentó al imperio más poderoso de su tiempo. No con espadas, no con violencia, sino con valentía, fe y determinación. Y aquella decisión salvó a miles de personas. Por eso la historia de Ester continúa viva después de tantos siglos, porque nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios todavía puede usar a una sola persona para cambiarlo todo. Tal vez hoy estés enfrentando miedo, incertidumbre, o una batalla que parece imposible. Pero la historia de Ester demuestra algo poderoso. Tu historia aún no termina. Y quizá también has llegado a este momento por una razón mucho más grande de lo que imaginas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir descubriendo las historias bíblicas más épicas y cinematográficas jamás contadas. Y recuerda esto: Dios puede usar incluso a la persona más inesperada para cambiar el destino de miles. Escribe "Dios tiene un propósito para mí" en los comentarios si tú también lo crees. A veces, el mayor milagro comienza cuando alguien decide no rendirse. Si llegaste hasta el final, escribe "Valentía y fe". Quiero leerte.